Bom, muito bem. Como de hábito, nós vamos tomar 3 perguntas da plateia. Lorival, eu peço encarecidamente que as perguntas sejam concisas. Quem quiser fazer em português, pode fazer em português, procure fazer devagar. Então, já temos aqui, ministro Furlan ali, aqui, depois Lorival e aqui. E a gente haverá rodadas seguintes. Bom dia. Eu sou empresário e investidor na Argentina. Muito conhecido. E é interessante como o empresariado hoje torce por Argentina, que é um pouco contrário à nossa índole de brasileiros que sempre competimos. Me chamou a atenção que vocês não falaram uma vez sobre Mercosul. Quer dizer, Mercosul não existe neste momento. E quando Alfonsín e Sarney lançaram a ideia, parecia um delírio, algo impossível. E tivemos um período de grande florescimento e nos últimos anos de retrocesso. Recentemente, José Serra esteve em Buenos Aires. Um gesto do governo interino brasileiro de aproximação. É claro que Macri não seria politicamente correto visitar o presidente interino do Brasil ou vice-versa. O que vai acontecer com o Mercosul, com Macri? Muito bem. Lorival Santana. Se na Argentina há uma lei de responsabilidade fiscal e se há essa discussão ou não na Argentina. Uno más. Raúl. ¿Cuál es el rol que vemos al sistema judicial, digamos, en el gobierno de Macri? Muy bien. Ahora, después. Carlos y Ernesto. Carlos. Muy brevemente. Mercosur, ¿ahí se escucha? Sí. No, hay que prender. Ahí. No. Ahí. Ahora sí. Mercosur. Una de las características principales de los gobiernos populistas es que entienden la integración como exportación de un modelo, pero como un rasgo principal del populismo es el nacionalismo, el proteccionismo, terminan siendo muy poco propensos a la integración real, que siempre implica ceder algo de soberanía. Entonces, todos los procesos de integración, no solo el de Mercosur, fueron puestos en pausa en todo este ciclo y sustituidos por otros experimentos, como por ejemplo la UNASUR, que tiene una consistencia más bien ideológica y que en términos operativos prácticos ha tenido muy poco protagonismo en cuanto a impulsor de un proceso de integración. A esto se agregó, en el caso específico del Mercosur, después me parece que sería más interesante que de esto hablen Pablo y Nicolás, en la Argentina ha sido central la cuestión cambiaria. Había una imposibilidad de acceder a los dólares, que también le fue trasladada al importador de productos desde Brasil, con lo cual, claro, quedó colapsado todo. Es muy interesante lo que acaba de decir Ernesto respecto de una discusión acerca de qué nivel de apertura y qué nivel de protección tiene que tener la economía argentina. Mi impresión es que Brasil está en un debate muy interesante desde hace tiempo. Los que seguimos lo que pasa en Brasil vemos con mucho interés el nivel de exigencia que tiene el empresariado brasileño, inédito, respecto del gobierno del PT para que haya una mayor apertura y que mire otros procesos de integración que se están dando en la región. Yo he seguido muy de cerca todo el planteo de Cardoso y de quien, una persona que me honró con su amistad, que fue Luis Felipe Lampreia, que lamentablemente falleció este año, respecto del gran error que fue no haber aceptado el ALCA.
Esto es porque finalmente Estados Unidos armó un ALCA sin nosotros. Bueno, esto es un debate que a mi juicio es, digamos, si hay dos fuerzas de la historia hoy presentes en nuestros países, uno es el nivel de integración comercial y el otro es el nivel de transparencia institucional. O las interpretamos y nos sumamos a ellas, claro, con las modalidades que cada país requiere, con la prudencia que se requiere, etcétera, sobre todo en el caso comercial, o muy probablemente nos dejen afuera del proceso histórico. Yo coincido, la visita de Serra me parece de primera importancia. Para la Argentina vamos a ver cómo sigue el proceso brasileño. Nico tiene muchas reflexiones al respecto de cómo la salida de Brasil en alguna medida nos va a afectar también, sobre todo si es una salida que implique mayores niveles de apertura. Pero me parece que si se estabiliza el gobierno de Temer y sigue el diálogo con el gobierno de Macri, Mercosur puede volver a ser el núcleo de una nueva racionalidad a escala regional. No olvidemos que está Venezuela adentro. Lo de responsabilidad fiscal se lo dejo a los fiscalistas porque yo soy desenvolvimentista. Y el Poder Judicial se va a referir a Ernesto. Porque a mí me pone nervioso el tema. Sí, lo pone nervioso y además cada cosa que diga acá luego va a ser tomada en la Argentina, porque todas las columnas que últimamente está escribiendo Carlos en el diario La Nación tienen mucho que ver con el sistema judicial, ¿no? Y con mucha y buena información. No, tema del Mercosur. Está claro que ustedes están escuchando a alguien que proviene del partido de Raúl Alfonsín, o sea que el tema Mercosur para nosotros no es solamente una cuestión de geopolítica estratégica, sino casi les diría tiene un componente emocional. Además, paréntesis y muy al pasar, yo tuve el enorme privilegio, más allá del dolor de aquel día, de ser quien despidiera los restos de Raúl Alfonsín en el Congreso en nombre de una generación de políticos argentinos formada por Alfonsín, y me tocó hablar antes de José Sarney, que fue a despedirlo a Alfonsín. Así que, bueno, tengo una carga emotiva alrededor del Mercosur. Pero lo que uno no puede hacer con el Mercosur es cargarlo de emotividad y de ideologismo, ¿no? Esto es de alguna manera lo que ha pasado, por lo menos en la última etapa. El Mercosur en la época de los Kirchner fue utilizado como una herramienta para otras cosas, entre ellas la relación con Venezuela y demás. Y yo creo que hay que volver a la racionalidad, a la mirada estratégica, que obviamente supone un bloque común en donde Argentina y Brasil juntos, habiendo resuelto sus problemas de política interna y habiendo consolidado sus distintos sistemas políticos, tienen mucho que hacer en conjunto. Yo creo en el Mercosur, el presidente Macri cree en el Mercosur y por supuesto está muy expectante y muy prudente, muy responsable respecto al presente de Brasil, pero rogando, como todos los argentinos, que esto se resuelva, porque todo lo que ocurre aquí en Brasil impacta de manera muy importante, y esto lo dirán enseguida los economistas, impacta en la Argentina. Segunda cuestión, la responsabilidad fiscal. Este es otro de los ejemplos de las cosas escritas no cumplidas en la Argentina. La Argentina tiene legislación sobre responsabilidad fiscal tanto a nivel nacional como en cada una de las provincias, pero que no se cumple, no se ha cumplido. Y tanto es así que en el año 2006 hubo una modificación en una legislación que fue muy, pero muy contundente y de alto impacto, que se llamaron los superpoderes, que fue una modificación a la ley de administración financiera que le otorga al jefe de gabinete en la Argentina la posibilidad, por su sola discrecionalidad, nosotros decimos con la virome, con la lapicera, modificar todos los esquemas presupuestarios, con lo cual la ley de responsabilidad fiscal quedó en el olvido. 2006, fines del 2006. La ley de administración financiera es lo que se reformó. Y por último, el sistema judicial. Bueno, un tema hoy apasionante en la Argentina.
porque ese sistema judicial en la Argentina también fue presa del péndulo. En la Argentina la justicia también cayó en el péndulo. Hay épocas en donde no investiga nada, no investigó nada, no investigó al poder y se limitó solo a mover algunas piezas para hacer creer que investigaba al poder, y ahora estamos viviendo el otro extremo del péndulo, en donde ahora hay una hiperactividad, donde pareciera que se está investigando, pero algunas plumas, como las de Carlos Pañi, descubren en sus crónicas que mucha de esa hiperactividad esconde también la decisión de no llegar a fondo en algunas investigaciones. El gobierno del presidente es un gobierno también, el presidente Macri, es un gobierno distinto en la relación con el Poder Judicial. Y esto genera muchas confusiones, por decirlo de esta manera. Un Poder Judicial acostumbrado a que los gobiernos tenían operadores judiciales, operadores que negociaban sentencias, operadores que protegían jueces a cambio de impunidad, operadores que digitaban los concursos de los jueces. Hoy tienen un gobierno que ha tomado distancia y que le ha puesto, como se dice en términos futbolísticos, la pelota en la cancha del propio Poder Judicial, para que sean los propios jueces los que produzcan su saneamiento, para que sean ellos los que encuentren los procedimientos que acerquen la justicia a la sociedad. Y la ventaja de todo esto, y acá termina la reflexión, es que hay un Poder Judicial que está confundido y que tiene otras reglas, hay un gobierno que ha tomado distancia para que ese Poder Judicial genere sus propios anticuerpos, y hay una sociedad, y acá está la novedad, y hay una sociedad que a raíz de todas las cosas que nos han pasado en los últimos tiempos, ahora está dispuesta a poner la lupa en los jueces. Y ahora exige, y ahora está atenta, y ahora opina, y ahora les pide a los jueces que sus declaraciones juradas, cuánto tiempo duran los procesos y demás. Eso es perfecto. A mí me parece que eso es extraordinario, porque uno podría inventar desde la política el sistema más eficaz en la teoría de controles mutuos y demás, pero si la sociedad se queda en su casa mirando otro programa, nosotros decimos así, mirando otra cosa, sin participar, nada de esto tendría buen efecto. Pero con una sociedad participativa y atenta, y vigilante y controladora, creo que la cosa va a empezar a cambiar. Algo que me hubiera gustado agregar y no lo hice respecto del Mercosur, que es que Mercosur puede ser un instrumento extraordinario para debatir y darnos una política frente al fenómeno más importante que ha habido en la política regional de los últimos años, que es la irrupción de China. ¿Y de qué forma nos vamos a relacionar con China? Y creo que los países individualmente no tienen una escala para eso. Y Mercosur podría tener eso en su agenda. Y solo un punto, la ley de responsabilidad fiscal, la primera que hubo en la Argentina, se inspiró en Brasil, en la ley de Cardoso, que la introdujo José Manuel de la Sota, que fue embajador en Brasil, cuando era senador allá en la Argentina. Muy bien, segunda ronda, empezando por ahí, acá. Ok. Alberto Alzueta, presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Brasileña. Estoy muy entusiasmado y con mucha esperanza en este gobierno de Macri, pero hay un tema que pasó en estos últimos días que creo que merecería un análisis de Pañi, que también los hace, que es cuando Macri empieza su campaña, uno de los temas era el de Venezuela, el de colocar a Venezuela un poco dentro de la ley y de la responsabilidad de la parte democrática. Y todo el discurso fue por ese camino. En esta última semana, la canciller Susana Malcorra hace un discurso diciendo que no hay que sacarla, que es más, hay que dialogar, y lo siento como un discurso mucho más de candidata a las Naciones Unidas que de canciller de Argentina. Entonces me gustaría conocer la opinión de
Meu nome é Sérgio, sou de Embu das Artes. Me gostaria perguntar a Carlos, de quem sou leitor de seus artículos, de onde eu descobri o periódico La Nación, onde também me gusta La Nata, sobre a burocracia sindical, que é enorme, que é parasitária na Argentina. Se a sociedade civil percebe que não se pode ficar refém desta burocracia, e como o Macri também percebe isso, para uma nova costura, perdão por meu espanhol macarrônico, uma nova costura institucional pactuada com a sociedade civil, além da burocracia sindical. Una pregunta sobre una figura que no se trató mucho aquí, por lo menos personalmente, que es el presidente Macri. Y a mí yo me gustaría de oír de ustedes quién es, al fin y al cabo, Macri. Es una figura de segunda clase que fue presidente de Boca, que es importante, yo no digo al contrario, pero que no es una figura no solo carismática, una figura que es capaz de administrar y ser un centro, un polo de la administración. Esa figura cuenta mucho en las circunstancias. ¿Ah? Quizás una más, ¿les parece? La cuarta, y ahí cerramos esa rueda. Samuel. Sí, cortita. Ustedes han hablado poco de política externa. Si podrían hablar un poco de las expectativas, principalmente en relación a dos temas, la cuestión de Irán y la expectativa brasileña de apoyo a la demanda brasilera por un asiento en el Consejo de Seguridad. Si en algún momento Argentina o el cambio en la política argentina pensaría apoyar esa demanda brasileña. Venezuela. Yo creo que es muy habitual pensar que la posición de la Argentina en este momento estuvo condicionada por la candidatura de Malcorra, que ayer acaba de presentarse formalmente ella en Naciones Unidas para hacer lo que aquí llamarían sabachina. No creo que sea así. Hubo una primera definición de Macri, no recuerdo bien si en el último tramo de la campaña o en los primeros días como presidente electo, respecto de aplicar la cláusula democrática en Venezuela. El planteo de Malcorra fue distinto desde aquel momento y tuvo mucho que ver la negociación de la Cancillería argentina con la Cancillería brasileña en ese momento. La posición cambió acá en Brasil, en el viaje que hizo Macri con Malcorra y que dio lugar a una entrevista, sobre todo de Malcorra con Sergio Danese, el jefe de gabinete, el secretario general de Itamaraty con Vieira y después con Vieira. ¿Para qué? Porque tanto la posición de Brasil como la posición de la Argentina es no aislar a Maduro en un proceso de negociación que se intenta que esté en curso en Venezuela y no producir una crisis en Venezuela disruptiva porque nadie sabe hacia dónde iría ese país, sobre todo porque nadie sabe muy bien cuál es la anatomía del ejército venezolano y qué repercusiones podría tener esa crisis, sobre todo en Colombia, en el proceso de paz de Colombia. O sea, forma parte de un juego más amplio. Creo que ahora se agrega otro factor, que es no abrir esta discusión para no darle lugar a aquellos que plantear cuestiones democráticas respecto de la legitimidad del gobierno brasileño, que es lo que surgió con Samper, con el gobierno venezolano, con el gobierno nicaragüense, cubano y boliviano. Y no recuerdo si ecuatoriano también. Entonces me parece que ahí lo que hay es un doble objetivo. Primero, no abrir un debate que puede ser conducido después en una dirección inconveniente. Y por otro lado, facilitar todo lo posible cualquier esfuerzo de mediación interno en Venezuela que, como ustedes saben, le acaba de pedir
el gobierno americano al Vaticano que intervenga, después de que el Vaticano se aproximó y después hace una semana se apartó. El tema sindical es un tema histórico en la Argentina. Voy a cometer una imprudencia que citar a otro fundador del Mercosur, que es Julio María Sanguinetti, que dice: ustedes tienen la ventaja de tener un sindicalismo corrupto. Dice, en Uruguay los sindicatos son antisistema. En la Argentina los sindicatos son un costo del sistema. No se puede definir el sindicalismo en bloque en la Argentina. Yo creo que hoy hay sindicatos muy ideologizados, que ven la presencia de Macri en el poder como una aberración histórica, son los que están más arraigados en el Estado. Y hay otros sindicatos que son muchísimo más pragmáticos, los que tienen que ver con la actividad privada, que están muy, muy impactados esos sindicalistas por la crisis del 2001. Esto es algo que no está explícito, pero si uno habla con sindicalistas, a mí, por razones de trabajo y además me interesa mucho el tema, tengo mucha relación con ellos, es impresionante ver cómo a ellos sienten que se les escapó, que no vieron el fenómeno del desempleo, que no supieron contener a los desempleados y que eso dio lugar a la emergencia de otros actores, como los piqueteros, que finalmente desafían la representatividad del sindicalismo en los sectores populares, ¿no es cierto? Entonces, me parece que esto los vuelve muy prudentes respecto de la posibilidad de cualquier crisis y los convierte hoy en un actor muy favorable al orden económico y a la salida económica. Además de estar muy dependientes del gobierno y del Estado, porque no se olviden ustedes que los sindicatos en la Argentina administran la salud y reciben caudales importantísimos de subsidios por parte del Estado. Reforma en la vida sindical, me parece que la única que se está produciendo en la Argentina es la biológica, que es que se van volviendo viejos, pero no es un tema que hoy esté en la agenda de la Argentina. Y creo que si lo estuviera sería motivo de un debate bastante paradójico. Pero hay un cambio también dinástico, ¿no? El hijo de Moyano Como en todo régimen cuasi monárquico, la dinastía, la sangre impera. Sí. No sé si había... Ah, bueno, perdón. Del presidente Macri, déjame que hable yo. No creas que soy tan... voy a decir solo una cosa de Macri antes de que hable Ernesto. Es de una astucia extraordinaria. Yo lo conozco hace muchos años a Macri. Cuanto más lo estudio, más astuto me parece. Y esto es un elemento, creo que Macri se define por dos virtudes, o por dos características, no sé si son necesariamente virtudes. Método, rigor metódico y astucia. Y que con eso compensa a lo mejor la falta de carisma, escucha mucho, escucha muchísimo, tiene una plasticidad interesantísima en alguien que está próximo a cumplir 60 años, escucha, aprende, método, pero sobre todo astucia. Y baila muy bien también. Eso no estaría dispuesto. Eso que lo suscriba, que está en el gabinete de coordinación. Termino con Irán. Bueno, el gobierno planteó una política clarísima respecto de las vinculaciones del kirchnerismo con Irán, que se expresa en muchos frentes, que forma parte de su realineamiento internacional, pero que tuvo una manifestación así muy concreta, muy precisa, en que no se apeló la declaración de constitucionalidad del acuerdo con Irán que había firmado el gobierno anterior. Y eso es una posición, digamos, oficial de la presidencia. Y respecto del Consejo de Seguridad, me parece que es una cuestión que no está en la agenda. La Argentina ha tenido una posición histórica, que ha sido la banca rotativa, junto con México. El kirchnerismo prefirió no pronunciarse al respecto, salvo un pronunciamiento inicial de Rafael Bielsa cuando era canciller de Kirchner. Todavía no había asumido la Cancillería, que enseguida lo corrigió, porque la Cancillería argentina enseguida le mostró cuál era la línea histórica. Y hoy no sé qué posición tendría el gobierno argentino respecto de esa discusión, que me parece que es bastante lenta, ¿no? Y se va volviendo muy abstracta.
respuestas telegráficas, porque muchas de las cosas comparto con Carlos. El tema Venezuela. Nadie puede interpretar que la Argentina ha tenido un cambio de posición en este tema por la candidatura de su canciller a Naciones Unidas. Primero porque, como lo ha dicho Carlos, la canciller fue siempre muy coherente en esta cuestión, y además porque creo que detrás de esto, o alrededor de este debate y de esta suerte de interpretación de que ha habido un cambio, tiene mucho que ver algunas imágenes fuertes, o sea, el fuerte compromiso del presidente Macri en la campaña cuando era candidato, la noche del triunfo, en donde estuvo la esposa de Leopoldo López acompañándonos ahí en el búnker, y después varias otras manifestaciones, digo, símbolos concretos de apoyo a la oposición venezolana, y también incluso algunos cruces periodísticos de opiniones de Maduro con opiniones de nuestro gobierno. Digo, estos han sido muchos símbolos muy fuertes, pero que van en línea también con una estrategia. Las relaciones exteriores y las decisiones en materia de política exterior no tienen que ver tanto con los símbolos esos, sino con una línea de coherencia. Y la Argentina ha sido coherente, insisto, no ha habido acá un cambio de rumbo, y mucho menos por la candidatura de la canciller Malcorra. El tema de la burocracia sindical. Todo lo que podamos decir del sindicalismo en la Argentina creo que es poco en términos de su impacto negativo en la vida de nuestro país en los últimos tiempos. Los otros días apareció un artículo donde investigaba la antigüedad de los dirigentes sindicales en sus gremios. Hay sindicalistas que llevan 50 años ininterrumpidos al mando de sus gremios. No sé si existe en otro lugar en el planeta una cosa así. Yo le agrego, además del cambio por razones biológicas, un desafío que también tiene la justicia argentina, que es la de investigar la vida de los sindicatos. Si la justicia argentina, como decimos, se pone los pantalones largos y asume los desafíos que tiene sobre la mesa en las agendas, una de las agendas es investigar la vida de los gremios. Y otra reflexión. A veces uno le da esta importancia superlativa al mundo sindical, y que es en realidad el mundo de la economía formal. La Argentina tiene hoy un enorme problema, que es la economía informal, es decir, los trabajadores no sindicalizados, los trabajadores que no tienen formalidad. Y hoy en la Argentina ese segmento es más o menos un 40%, no es menor, no es menor. Y por último, hay un fenómeno en el sindicalismo, fruto de esta suerte de monarquía que se generó en los últimos tiempos. Está apareciendo un sindicalismo de base, de raíces radicalizadas, trotskista, que es lo que más le preocupa a esos jerarcas, a esos popes sindicales. El presidente Macri, algunas cosas, a mí me sorprende todos los días. Debo decir, me sorprende todos los días, gratamente, me sorprende. Yo no vengo de su entorno, diríamos en la Argentina en términos, no soy de su barrio. Sí tenemos dos pasiones compartidas, la Argentina y Boca Juniors, los dos. Pero más allá de eso, Pablo, que es de Racing, ya hace gestos. Pero, ¿qué cosas me sorprenden del presidente? Me sorprende su capacidad de escuchar. Su capacidad de escuchar, su capacidad de buscar opiniones, su capacidad de no quedarse con la primera opinión, ni tampoco ser influenciado por el último que se va, cosa bastante común en muchos gobernantes, su apertura, su visión integral de los problemas. Y voy a decir algo que a ustedes les parecerá una anécdota menor, pero que no es menor. Yo soy abogado. Pertenezco a un partido político conducido por abogados, plagado de abogados. El radicalismo es un partido casi de abogados. La Argentina fue gobernada por abogados en su gran parte de la historia, y desde el 83 hasta acá, todos los presidentes, empezando por Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde, Kirchner, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, todos abogados. Es la primera vez que la Argentina tiene un presidente no abogado, que es ingeniero. Voy a hacer un elogio de los ingenieros, desde mi condición de abogado. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque muchas veces en las decisiones del Estado, en las decisiones de los gobiernos,
la cabeza del abogado es una cabeza preparada mucho más para el conflicto, mucho más para rodear el problema que para ir al fondo del problema. La cabeza de los ingenieros está preparada para otra cosa. Y la verdad que hoy estoy respetando eso y estoy elogiándolo y estoy hasta admirando esa situación. Y por último, el presidente tiene un rasgo, un costado, una parte de su personalidad que yo quiero también sacarla de la anécdota familiar y ponerla en el plano de la condición de un buen estadista. A las 8 de la noche, todos los días, corta el celular, corta todo y se va a compartir ese espacio con su esposa y su nena de 4 años. Pareciera una anécdota. No es una anécdota. Que a la mañana siguiente, en alguna reunión de gabinete, el presidente venga, se sienta y, con nosotros y alguien le pregunte, ¿viste el programa de televisión? Esto va en contra de Carlos Pañi y de Nico, que tienen un programa a las 11 de la noche. ¿Viste tal programa de televisión? No, la verdad que estaba haciendo un rompecabezas con mi hija Antonia. Pareciera una banalidad o pareciera una anécdota, yo les puedo asegurar que no es así. Un presidente que está desde las 7 de la mañana hasta las 8 permanentemente atendiendo los asuntos que atiende un presidente en la Argentina y que tenga tiempo para dedicarle a su familia y volver a la realidad y los pies sobre la tierra, me parece un rasgo, una personalidad muy interesante. Y respecto a lo de Irán, bueno, no tengo más que agregar que lo de Carlos. Yo fui senador cuando se discutió el memorándum con Irán, que no era solo un memorándum con Irán, era un nuevo modo de relacionamiento con el mundo a través de países como Irán, pero ya venían con Venezuela y demás. Este gobierno lo primero que hizo fue derogar ese memorándum y recomponer una relación incluso institucional con algunos organismos como los de inteligencia que habían quedado absolutamente desplazados con aquel memorándum.